el que tenga alguna pregunta, habilita su micrófono y entonces podrá nuestro hermano contestar la pregunta. Hermano Don Miguel, bueno, le habla Alex Ortiz de la Asamblea de Renca. Y ayer también estuvimos con un hermano que también estaba en México, él en Cancún, y se le preguntaba acerca de cómo llega él con el Evangelio, con las personas, y nos contaba que la gente, por lo menos en esa zona, participa mucho de otras denominaciones, y la mayoría dice ser cristiana o recibir a Cristo, usando esos términos. Ahí donde usted está, ¿cómo es el Evangelio? ¿También sucede eso que todos son cristianos, todos creen, o no es tan así? Es muy parecido, sí. Y hay iglesias grandísimas bueno, se guían más por el número que realmente por predicar el evangelio. Y todo se trata de llenar estadios y llenar auditorios enormes. Y uno se pregunta, bueno, ¿realmente cuántas de estas personas han llegado a una convicción en cuanto a la salvación y en cuanto a su pecado? Y uno conversa con muchísimas personas y tienen mucho lenguaje, pero les trata de preguntar de si son salvos o cómo fueron salvos y no tienen ni idea de qué le estamos hablando. No saben cómo una persona puede estar segura al cielo. Hablan de que sí, somos cristianos, pero nos estamos esforzando para que podamos llegar al cielo. No tienen ningún tipo de seguridad. Entonces sí, en ese aspecto es muy parecido en general en muchas partes de México. Hay como los dos extremos en México. Una es la parte que ha sido influenciada por estas grandes iglesias carismáticas y, y la otra parte es la devoción tan fuerte a la Iglesia Católica y al culto a María. Entonces, en las ciudades grandes, por lo general, la influencia de las iglesias carismáticas es más dominante. En los pueblos, a lo largo de todo México, la Iglesia Católica es la más dominante. Y ambos representan, digamos, retos distintos, pero de igual manera. Parte de lo que los, estos cristianos carismáticos muchas veces hablan es la perseverancia para poder seguir siendo salvos. La Iglesia Católica es las obras para ser salvos, la Iglesia Carismática son las obras para mantenerse salvos, pero en gran parte lo que se centra en cada uno de estos lugares es las obras. Y Cristo básicamente ha sido desplazado y su sacrificio en la cruz tenido en muy poco. Entonces es parte de lo que, dependiendo de la persona, puede ser eh, no necesariamente muy sencillo compartir el evangelio. Nada más para que tengan una idea, el hermano David Cadenas en Cancún está más o menos a unas 35 horas en carro de donde nosotros estamos, en Monterrey. Ellos están en la parte sur, nosotros estamos en la parte norte. México es un país grande y las distancias pues no nos ayudan en el poder estar unos con otros, visitar otras asambleas con facilidad o poder estar en series de predicaciones o apoyar a otros no es tan sencillo. Lo mismo para ellos con nosotros, ¿no?
La asamblea que tenemos más cerca está en Estados Unidos a 3 horas. La asamblea más cerca en México está a 5 horas en Zacatecas. Yo tengo una pregunta, un poco de curiosidad. ¿Hay diferencia entre una asamblea de Venezuela y una asamblea de Canadá? ¿Cómo es el cambio? No hay realmente diferencia. Digamos, las diferencias realmente son más como culturales, no tanto como tal en la asamblea. Hay muchas cosas en Canadá que nos hacen recordar a Venezuela. Hay otras cosas que sencillamente, bueno, de que son diferentes, tienen más que ver con la cultura del norteamericano a la diferencia con el latinoamericano. Pero en cuanto a la asamblea como tal, no hay diferencia. Por lo menos aquí en Canadá, los domingos igual la cena del Señor, de la misma manera como lo hacemos allí en Venezuela. Luego es la enseñanza, el ministerio de la palabra de Dios, en la noche la predicación. Los martes nos reunimos para orar, los jueves es el estudio bíblico. Se procura evangelizar, tener series de predicaciones por varias semanas. Muchos hermanos también visitan la zona y se tienen series de ministerio. La enseñanza como tal es igual, la predicación de la misma manera. Y normalmente en junio tenemos es la conferencia aquí. Y de lo mismo en México es igual a Venezuela, a Canadá. Nunca he estado en Chile realmente, pero sí guarda las mismas reuniones, la misma forma de predicar. Y obviamente hay algunas diferencias en que tienen que ver con la cultura o algunas prácticas que son distintas, pero en cuanto al mensaje, la enseñanza, la doctrina, es igual. ¿Y usted se va de Venezuela a Canadá por las mismas razones de migración o inmigración de Venezuela o se va por otra razón? Bueno, nosotros salimos de Venezuela en el 2014. La razón principal realmente no era la situación económica, aunque en parte sí también lo era. Pero hace 10 años yo había venido a Canadá antes de estar casado y había estado aquí por un tiempo. Y una de las cosas que tienen aquí, por lo menos en esta parte de Canadá, es que vienen muchos mexicanos para trabajar en las granjas y en los sembradíos, en la agricultura. Entonces estuve involucrado con el trabajo entre mexicanos y predican el evangelio todos los domingos en español. Entonces en la noche hay predicación en inglés y hay predicación en español al mismo tiempo para los mexicanos. Entonces, al haber estado involucrado, me quedé animado con esa obra y después de haber regresado a Venezuela me casé con mi esposa, hablamos sobre el asunto y habíamos tenido en nuestro deseo el ejercicio de regresar a Canadá para ayudar en las predicaciones en español. No hay muchas personas aquí en la zona que hablen español. Entonces eso fue una de las cosas que más nos impulsó a venirnos a Canadá. Y bueno, yo en particular tengo doble nacionalidad, entonces teniendo nacionalidad canadiense eso me daba facilidad de venir.
Y estando aquí, pues, involucrados con la obra entre mexicanos, eso también fue una de las cosas que el Señor utilizó para tener el ejercicio en ir a México a estar encomendados. Pero en parte la situación en Venezuela ya estaba llegando a ser crítica y creo que más o menos esa fecha fue el comienzo de la ola grande de emigración de Venezuela, aunque ya había muchos que habían salido antes de eso. Pero más o menos el 2014 fue el comienzo de la salida masiva de muchos venezolanos. No me quiero tomar el micrófono, que ayer parece que hice muchas preguntas y otros quedaron como que los dejaba sin preguntas. Yo quiero preguntar dos cosas. ¿Cómo se llevan los obreros en la obra del Señor? ¿Por qué pregunto? Porque yo he visto que se juntan dos misioneros, oiga, y aquí esto de dos misioneros es como un milagro, ¿eh? Es parte de un milagro aquí. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo lo hacen para que dos misioneros trabajen juntos, en la misma ciudad, en la misma asamblea? Estoy pidiendo mucho yo acá, pues, ¿eh? Entonces, por eso es que quiero que me explique un poquito así, se ponga en el caso de nosotros y nos cuente cómo lo hacen. Bueno, le mencionaba que las distancias son un obstáculo. Estamos lejos unos de otros. Para mí, por ejemplo, viajar hasta donde está David Cadenas es un vuelo. O sea, en carro sería una cosa de 4 días para poder llegar allá. Entonces, la distancia afecta el poder estar juntos más tiempo. Tratamos de que normalmente en las conferencias anuales que se hacen, poder vernos, pero nuevamente, o sea, es costo de gasolina, costo de hospedaje a veces, las asambleas no todas son grandes y no en todas las asambleas se puede ofrecer hospedaje para una cantidad considerable de creyentes. Entonces, pero sí ha sido posible. En algunas ocasiones procuramos invitar a otro para que ayude en la predicación del evangelio. En el caso, bueno, nosotros llegamos y hemos estado trabajando con Anderson. Son pocos lugares donde hay 2 misioneros o más, pero sí hay en Hermosillo, por ejemplo, que también está al norte del país. Están otros misioneros, Marcos Caín y Timoteo Woodford y mi hermana Eleonor Mosquera, y ellos han estado trabajando ya juntos por un largo tiempo. Hay otra ciudad llamada Iguala, donde también está un hermano llamado Tomás Kember y otro David Beckett. Ellos también han estado trabajando juntos por un tiempo. El hermano David Cadenas ha estado trabajando ya también con el hermano Timothy. Es una ventaja poder trabajar juntos en algunos sentidos. Uno puede darse apoyo el uno al otro, pero no en todos los casos es posible. A veces las mismas circunstancias de la obra, hay una gran necesidad en México y uno puede empezar a pensar en, bueno, hay unas personas que están interesados en el evangelio por aquí y otros que están interesados en el evangelio por allá y otros en este lado, y entonces uno comienza como que a tratar de distribuir sus esfuerzos para uno estar allá, otro estar acá, y el Señor pues ha estado guiando a cada uno, llevándole en las diferentes direcciones, pero no es, o sea, cuando procuramos hacerlo y estamos juntos, predicamos el evangelio juntos, visitamos juntos y conversamos con las personas y hay mucho aprendizaje de parte y parte y es muy beneficioso. Pero las mismas circunstancias, bien sea geográficas o de la obra, no siempre permiten que, que esto pueda hacerse. Mucho quisiéramos poder, bueno, uno está acostumbrado, por ejemplo, en Venezuela, las distancias son mucho más cortas y un hermano podía estar un domingo en un sitio y un domingo en otro sitio y ayudando a otro en la semana, pero en México realmente eso
no es posible por simplemente estamos muy lejos. Zacatecas está a 5 horas, la siguiente asamblea, Guadalajara 10 horas, Chihuahua está a 10 horas, mi hermana Eleonor que está en Hermosillo, estamos hablando de 22 horas en carro, el hermano David Cadena 34 horas en carro, Ciudad de México está a 10 horas, estos son los diferentes lugares donde hay asambleas. Mi otra hermana que vive en Puerto Vallarta está a 16 horas, entonces las distancias son largas. Y cuando uno logra visitar a otro misionero, bueno, uno se queda allí varios días porque nada más el esfuerzo de llegar hasta allá y uno puede estar con la asamblea y ayudar en las diferentes actividades. Lo mismo pasa cuando uno trata de llevar a otros creyentes a una conferencia. La conferencia más cercana es la de Chihuahua en septiembre y son 10 horas, 11 horas. Entonces, llevar a unos creyentes de un viaje de 11 horas para estar el viernes, sábado y el domingo y el lunes regresar otras 11 horas de regreso. Uno tiene que también tomar los días de trabajo y todo eso porque pues no es posible hacerlo sin pedir permiso en el trabajo o algo así. A veces las conferencias caen un día antes de un feriado y entonces el lunes es feriado y da chance de regresar. Pero sí, mucho quisiéramos más poder estar más cerca y poder trabajar más tiempo juntos, porque uno le pega estar solo, pero no siempre es posible, más que todo por las circunstancias de las geográficas y de la obra, pues. Miguel, una pregunta. ¿No hay temas como el que encontramos en la Biblia? Uno quiere ir a un sitio y el otro quiere ir a otro. Uno quiere ir acompañado de algún hermano y el otro no quiere ir con otro. Yo creo que la pregunta va orientada a eso, a cómo hacen para armonizar. Siempre están de acuerdo en lo mismo, tienen los mismos principios, enseñan lo mismo. O sea, o hay diferencias y las manejan, cómo las manejan, cómo abordan a un inconverso, cómo visitan una casa de una familia inconversa, lo hacen de la misma manera, no tienen problema en si uno lo hace de otra manera y otro de otra. Parte del crecimiento y del aprendizaje como creyentes tiene que ver con eso. Tenemos carácter diferentes, estilos diferentes de trabajo, y especialmente cuando pensamos en personas que han venido de diferentes partes del mundo, de diferentes asambleas, donde la doctrina como tal es igual, o sea, predicamos el mismo evangelio, enseñamos la misma doctrina en cuanto a la enseñanza, las reuniones de la misma manera, pero sencillamente los estilos de trabajo son diferentes. Yo creo que es parte de eso por lo que el Señor envió a sus discípulos de 2 en 2. Somos distintos y pensamos de formas distintas, pero eso no implica que podemos aprender a trabajar juntos. Entonces, hay varias cosas que, bueno, de por sí el tema uno puede abundar más, pero es importante poder tener comunicación el uno con el otro, poder tener respeto el uno con el otro, consideración el uno hacia el otro. Trabajar juntos puede también producir que hayan roces, que hayan dificultades, pero no necesariamente tratar de que eso no sea la distracción, sino poniendo la mirada en el Señor, continuar y querer seguir haciendo el trabajo. Hay mucho que uno puede aprender el uno del otro. Nunca pensar, yo tengo el 100% de la razón y mi plan es el mejor. Tampoco pensar el otro, bueno, no, es de la forma que yo lo hago.
A veces hay que ceder y dejar, bueno, voy a permitir que hacerlo como él piensa o a veces, bueno, mira, yo me parece que debemos hacerlo de esta manera. En cuanto, hay muchas ocasiones en las cuales sencillamente realmente nada se presenta y nada tiene por qué presentarse. No es algo que ocurre cada hora o en cada cosa que hay que hacer. Simplemente si uno se da cuenta, hay muchas cosas que como creyentes tenemos en común y que podemos enfocarnos mucho en eso. Pero tener respeto, tener aprecio por los demás creyentes, tener una buena comunicación, sobre todo si no nos conocemos bien, saber cómo expresarnos de una forma respetuosa y de una forma honesta, ser transparentes el uno con el otro y por supuesto, el vínculo del amor que se mantenga. Decir las cosas con amor y procurar llegar a un acuerdo, a un consenso. Pero, como digo, no es algo que en todas las cosas se presenta, pero sí puede haber momentos donde las diferencias de los estilos, de la forma de trabajar, pues interfieran, pero el Señor pues nos ayude y nos dé la gracia a cada uno siempre a saber cómo manejar la situación, teniendo amor y aprecio por los demás y, y respetándonos el uno al otro. La comunicación ayuda mucho a poder entender lo que está pensando los otros, porque muchas veces los problemas y las dificultades en el trabajo se presentan por una simple mala interpretación de los gestos o de las palabras o de la cara. Y si uno quitara todo eso, realmente al final ya son pocas las razones por las cuales uno puede pensar en las diferencias. Miguel, una pregunta. Me llamó mucho la atención y me quedé con una palabra que tú dijiste que en Venezuela las distancias son más cortas y cuando uno sale de Venezuela se da cuenta de algunos datos que tú dijiste, la gasolina, los gastos a ir a otra ciudad, en una conferencia no ir tantos hermanos como se veía o se ve en Venezuela en una conferencia. Eh, la primera pregunta que te quería, quizás cuando uno sale como que valora más ese tipo de conferencia o ese tipo de culto de reuniones en Venezuela. La primera pregunta es, ¿afecta el ánimo del siervo del Señor cuando sale de Venezuela y sale de una conferencia así y de repente va a otra o a un culto de predicación donde puede haber tantos inconversos y en otra región donde no es tanto y quizás el siervo del Señor quiere que hayan 10, 15, 20, 30 inconversos, pero de repente no hay tanto, pues, como tantos creyentes hay aquí, hay en Venezuela? Esa es una. Y la segunda es, escuché que saliste de Venezuela y cuando regresaste, porque fuiste a Canadá antes de casarte, y oraste por Canadá. Pero en Canadá es que te encomiendan a Monterrey. Entonces, si nos pudieras explicar o decirnos cómo fue eso que el Señor como que te fue abriendo, de que mira, quizás tú orabas por Canadá, pero no era Canadá, al final era Monterrey, o desde Venezuela ya tú estabas orando por México, por Monterrey. Bueno, la primera pregunta sí afecta que uno hace una serie de predicación y uno pone el mismo esfuerzo como uno lo hace en Venezuela, distribuye invitaciones, habla con la gente te dice que sí va a ir y uno pasa días, lo hace con anticipación, se programa todo, prepara los mensajes igual y al final llegan 2 personas, llega uno, a veces no llega nadie.
En Venezuela también se vivió ese tiempo. No más que la obra ha crecido bastante y ahora, bueno, al hacerse predicaciones, uno normalmente ve que muchas personas responden. Las mismas circunstancias han hecho que las personas se abran más en cuanto al evangelio, por lo menos en muchos lugares en Venezuela. Pero sí afecta, uno pone muchísimo esfuerzo y a veces, bueno, es frustrante, pues, que, que al final en una serie de predicación hay pocos. Las conferencias, bueno, obviamente no son tan grandes como las de Venezuela, pero en algunos casos, bueno, sí hay más creyentes, pues si uno tiene comunión con otros, en algunos lugares pueden ser 100, 200 o hasta 300 personas, dependiendo del lugar y de quienes están alrededor, entonces, o quienes pueden ir. A veces simplemente coincide que varios creyentes de varios lugares pueden ese año y todos van. Y es una conferencia que es relativamente grande para lo que es en México. Pero el año siguiente no necesariamente todos esos van a poder ir, entonces va uno solo, entonces no son tantos. Pero sí afecta. Y bueno, es algo por lo que pueden orar también. El Señor nos dé ánimo. El mismo Elías se desanimó después de haber tenido un encuentro con todo el pueblo de Israel y haber hecho tal sacrificio y tal milagro. Cuanto más nosotros también podemos desanimarnos y haber momentos cuando no sabemos si realmente salir otra vez y volver a invitar a esta gente que tanto dice que va, pero nunca va. Pero lo mismo pasa en otros lugares, no es algo particular de México. Yo me imagino que al comienzo de la obra en Venezuela también pasaba muchísimo y bueno, otros obstáculos que tendrían. Y no espera que al tiempo que la obra crezca en México pueda haber una mejor respuesta y más personas puedan asistir a las reuniones. Bueno, muchas veces en Venezuela el trabajo de las muchas personas que van a las predicaciones no es el trabajo de uno solo, ¿verdad? Sino es el trabajo en conjunto de varios hermanos que han estado invitando a varias personas y cada uno de ellos invitando un poquito. Cada uno lleva uno o dos, pero si son 20 que llevan a uno o dos, entonces se traducen en 40 o 50 inconversos que pueden venir a la reunión. Pero en México, pues somos pocos y el trabajo ahorita, como es obra pionera en la mayoría de los lugares, el trabajo se centra en realmente un pequeño grupo. De la otra pregunta, nosotros salimos a Canadá, realmente no estábamos pensando en cuanto a la obra a tiempo completo en Canadá. La llegada a Canadá fue más una decisión vista en la voluntad del Señor para ayudar en una obra en particular aquí en la asamblea. No estábamos como tal en ese momento considerando que ese iba a ser nuestra dedicación a tiempo completo, pero era una de las maneras en las cuales el Señor nos iba a utilizar. Aún desde Venezuela nosotros ya considerábamos la posibilidad de que salir a tiempo completo y era algo que lo teníamos en oración. Yo creo que el Señor pues utilizó diferentes eventos y diferentes circunstancias y el mismo tiempo para mostrarnos el momento que era para salir. El momento llegó estando nosotros en Canadá, pero en ese momento nuestros pensamientos estaban entre México o Panamá y al final el Señor mostró que México era el lugar. Pero aunque sí teníamos ejercicio en México, no era como que una visión clara desde un principio como que ese era el lugar, sino que quizás no fue sino hasta poco antes de nosotros ser encomendados que realmente teníamos ese lugar en particular en nuestro corazón. Cuando ustedes realizan las conferencias, por lo menos en México, que es grande,
al año son 3, 4, 5 conferencias. Y si cuando se organizan para hacer la conferencia, como se reúnen todos los siervos para ver en qué fecha, en qué día, o cada sector puede organizar una conferencia sin que el siervo que está en México, pero que está en otro lado, pueda enterarse. O todo es coordinado y se reúnen todos. Bueno, normalmente procuramos mantener la comunión y participar a todas las asambleas. Las conferencias, no, eso no son muchas. No sé exactamente cuántas en total. Pachuca, Ciudad Obregón, Vallarta, Hermosillo, Chihuahua, Tepic. Hay unas 6 o 7 conferencias en el año. Cada una básicamente tiene más o menos una fecha establecida en que se hacen. Por ejemplo, las de Ciudad Obregón es a finales de febrero. Las de Hermosillo es en marzo. La de Chihuahua es en septiembre. La de Vallarta es en diciembre. Y así pues, la fecha final la coloca cada asamblea y participa, hace la invitación a todos y realmente los que pueden ir, si van, pues no todos podemos ir. Es mentira decir que hacen una conferencia y todos los siervos del Señor en México van a ir. Simplemente en algunos lugares no pueden dejar la obra que está muy nueva sola. En otros lugares sencillamente pues no está muy lejos. Y bueno, hay que tomar varias consideraciones. Anderson y yo, por ejemplo, en algunas ocasiones tratamos de que, bueno, si él va a salir, yo me quedo. Si yo voy a salir, él trata de quedarse para que siempre haya alguien apoyando en la asamblea. Pero normalmente 4, 5, 6 misioneros que puedan estar en una conferencia. Deben haber, no sé exactamente, quizás unas 20 parejas de misioneros en México. Entonces, una tercera parte o una cuarta parte realmente es lo que realmente van a cada una de las conferencias. Nuestro hermano Ale, vi que activó su micrófono. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, gracias. Yo escuché cuando usted estaba contando un poquitito acerca de los comienzos, los inicios ahí en el lugar donde sirven al Señor allá en México, y contó que habían casas que estaban quedando abandonadas, solas. Y la pregunta es, ¿eso es porque el lugar es complicado en cuanto al ambiente social, o es porque tienen problemas económicos y la gente migra para buscar empleo en otras ciudades? ¿Cómo eso? Y frente a esa realidad, si es que es un problema de social, digamos que gente violenta, llamémosla así, ¿cómo salen ustedes a hablarle el evangelio a esa gente? Porque le cuento, por ejemplo, para que me entienda un poquitito. Aquí en Santiago también hay lugares que son malos. Cuando decimos malos, que vive gente peligrosa, donde pueden ocurrir asaltos, etc. Pero normalmente esa gente, cuando ven a alguien que se acerca con la Biblia, ellos guardan un cierto respeto. Y cuando uno se le acerca a escuchar, ellos normalmente escuchan, y la mayoría dice, no, yo también soy cristiano, he caminado en los caminos del Señor, nací en el Evangelio, términos así, pero por lo general guardan un cierto respeto. No sé si eso también se da así. Bueno, en cuanto a las casas abandonadas, realmente nadie nos ha dicho una razón clara de por qué hay tantas casas abandonadas. Hay quizás la mitad de las casas están abandonadas. Una de las cosas que nosotros asumimos que pudiera ser es que hace unos 10 años en Monterrey
hubo una guerra violenta entre uno de los carteles de las drogas y el Ejército de México. Uno de los carteles más sangrientos que ha tenido México se llamó los Zetas, y lo pueden buscar por internet, pero eran sumamente violentos y ellos controlaban la parte noreste de México, que incluye los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Monterrey está en Nuevo León. Entonces, de esos tres estados, Monterrey era la ciudad más grande y entonces ese era básicamente el centro de operaciones de este cartel de drogas. Parece que ese tiempo, nosotros obviamente no habíamos llegado a Monterrey en esa fecha, pero eso fue hace como 10 años. Parece que en ese tiempo los Zetas llegaron a crear tal violencia en la ciudad que hizo que muchas personas se fueran. Pero realmente no sabemos si esa es la razón principal por la cual tantas personas han abandonado. Hay muchas personas que sencillamente migran mucho. O sea, Monterrey es una ciudad muy industrial. Gente llega, trabaja por 6 meses y se va. Gente de los pueblos que están buscando un mejor ingreso vienen y trabajan por 1 año, 2 años y se van. Y eso ocurre muchísimo. Vemos personas que asisten a las reuniones y vienen por 3 meses y cuando preguntamos, vamos a su casa, lo visitamos, ya no están. O que nos dicen, vine por un tiempo y ya me voy a ir, o nos avisen, ya nos vamos a ir. Y ha habido muchos casos de personas que han asistido incluso a las reuniones y han mostrado interés, pero por sus mismas circunstancias de trabajo se vuelven, se regresan. De la violencia, Monterrey igualmente tiene lugares muy, muy violentos. Con el tiempo hemos venido aprendiendo y conociendo más de cuáles son los lugares más violentos. En el sentido de que ni uno se le ocurra meterse por esa zona o por tal calle, pero por como tal donde está el local no es tan violento. Pero sí han ocurrido cosas. Por ejemplo, el año pasado secuestraron a una niña de 8 años allí y la encontraron ya muerta a unas 3 cuadras del local. México, por la misma situación con los carteles de droga y con este asunto, es uno de los países que más secuestros tienen. Lo que es el secuestro de mujeres y el secuestro de niños es algo que va en aumento y pareciera ni siquiera el gobierno sabe cómo controlarlo. Entonces eso hace, aunque no necesariamente Monterrey sea el estado más o el lugar más afectado por esto, pero está latente el peligro. En Monterrey han ocurrido muchos secuestros y a veces depende de cuál es el cartel que tiene o el crimen organizado que tiene más influencia, puede la zona donde ellos están ser más severo o menos severo el asunto de los secuestros. Pero los secuestros en particular, bien sea para ser utilizados en el mercado de las drogas o para ser utilizado en otras cosas, los carteles de las drogas han creado muchísimo poder y control aquí en México, lamentablemente. Y aunque no siempre eso afecta a todos los ciudadanos, muchas veces tiene más que ver con los que están involucrados en este asunto, pero también afecta, por ejemplo, como el asunto de los secuestros, puede afectar a cualquier persona. Pero Monterrey, como tal, no solamente tiene el tema del tráfico de drogas, sino que tiene también la misma delincuencia que es resultado de una ciudad grande. Y entonces eso también genera mucha incertidumbre, porque no todos los crímenes se les puede culpar al crimen organizado o los carteles de droga. Hay muchos crímenes que sencillamente son de gente a raíz del pecado, pues, de gente que crimen no organizado.
Hola, Miguel. Perdón. Bien, ¿cómo estás? Ah, hola, bien. Bueno, quería hacerte una pregunta porque tengo tiempo sin ver fotos o algo relacionado a eso. Pero, ¿qué ha pasado con los sembradores? Ese ejercicio que se tenía de evangelización tan grande. En un tiempo estuvo en Venezuela también. ¿Aún se siguen reuniendo los hermanos para evangelizar como masivamente como se hacía antes? Sí, en México todavía se siguen haciendo en diferentes lugares. En algunos años se dejó de hacer precisamente por la violencia, y, pero sí se ha seguido haciendo. Creo que el año pasado no se hizo. El anterior fue en Veracruz, en el puerto de Veracruz, más hacia el sur del país. En Monterrey se llegó a realizar hace 3 años, si mal no recuerdo. También se realizó en otras partes. Por lo general, una vez al año se trata de hacer unos sembradores. No miento, el año pasado sí hubo sembradores en Hermosillo. Pero sí, han habido casos cuando se hicieron en Veracruz, hubo temas porque zonas donde llegaban a repartir invitaciones, estaban personas quizás drogadas y se ponían violentas y amenazaban, y entonces, sobre todo cuando son mujeres, se hace un poco más delicada la situación, ¿no? Y como hay muchas personas viniendo de Canadá y Estados Unidos, pues eso como que causa cierta atención, y entonces han habido, pero el Señor nos ha preservado en todos los casos de cualquier peligro, pero se procura hacer normalmente una vez al año. En los tiempos de diciembre todavía se realizan. En Estados Unidos y en Canadá sí se hacen 2 y 3 veces al año. Pero ha permitido abrir oportunidades en el Evangelio. Miguel, no estoy tan seguro de que todos aquí en Chile conozcamos el ministerio o la obra de los sembradores. ¿Puedes decir de qué se trata? Ok, sí, hay unos hermanos que imprimen más o menos del tamaño de una hoja carta un texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y por detrás entonces es como una explicación del versículo, básicamente un mensaje del Evangelio. Lo que se hace es imprimirse en cantidades grandes. Ellos, ese es el texto. Ellos han imprimen creo que entre, no sé, 2 a 5 millones de textos al año en muchísimos idiomas. Y bueno, lo imprimen en español, y lo que hacen es, básicamente el Ministerio de los Sembradores es la impresión de estos póster volantes con Juan 3:16, y distribuirlos en la mayor cantidad de casas posibles. Pero también han tenido el deseo de como reunir a un grupo de hermanos, se hace el anuncio, se establece una fecha y se reúnen un grupo de hermanos en un lugar de quizás 50, 60, en algunos casos hasta de 100 hermanos, y todos salen a repartir y a cubrir una ciudad entera. En Hermosillo se hizo la parte sur de la ciudad, la mitad sur de la ciudad, y se reparten entre 70, 100,000, a veces dependiendo del grupo, hasta 150,000 textos de Juan 3:16, uno en cada casa. En algunos casos se le agrega una revista con mensaje del Evangelio o un tratado. Muchas veces también se le incluye, como es como una especie de bolsita, se pone todo allí. Se le incluye una invitación para tener una serie de predicaciones
Entonces, el esfuerzo de muchos hermanos para llegar en pocos días a básicamente todas las casas de una ciudad permite que cada persona reciba una invitación. Claro, eso no significa que si se reparten 100,000 textos, llegan 20,000 personas a la predicación. A veces se reparten 100,000 textos y llegan 10. Pero quizás si no se repartieran los 100,000, sería muy difícil poder saber cuáles son los 10 a los que tiene uno que repartirle. Y por supuesto, uno deja también en las manos del Señor el resultado de lo que un versículo simplemente como Juan 3:16, que contiene tanto mensaje del Evangelio y una explicación, puede hacer en una persona. Hay muchas personas que han sido salvas simplemente leyendo el versículo. Y bueno, los hermanos que llevan este ministerio tienen muchas más historias a lo largo de los años de muchas personas que han sido salvas a través del versículo. Pero también en México en particular, este trabajo ha permitido también el inicio de varias asambleas en donde después de una repartición se ha hecho series de predicaciones, la respuesta ha sido positiva, personas han seguido llegando en Hermosillo. 4 semanas después de haber sido la repartición, todavía había gente que llegaba a la predicación del Evangelio diciendo que ellos estaban llegando porque recibieron un texto y una invitación y estaban interesados en saber más del Evangelio. Entonces, ha permitido abrir muchas puertas. Normalmente uno evangeliza repartiendo literatura alrededor de los locales o alrededor de los pueblos. Y esto es básicamente lo mismo, solamente que se establece una fecha para reunir un grupo más grande para abarcar una zona más amplia de la ciudad, de manera que todas las personas en una ciudad puedan recibir un texto. Monterrey, por ejemplo, sería imposible hacerlo todo en una semana. Entonces, cuando se hicieron los sembradores, se escogieron 3 municipios y allí se repartió. Pero otras ciudades que no son tan grandes sí se han podido hacer completas. Ciudades de 600,000, de 400,000 habitantes, si es un grupo grande, se sale todos los días por una semana y se reparte. Se comienza en la mañana con un devocional, se oran los hermanos, salen a repartir a las 9, 10 de la mañana hasta el mediodía, almuerzan, después salen en la tarde desde las 2 hasta las 5 de la tarde, después hay una cena, cantan los hermanos juntos, entonces es un tiempo no solamente para repartir, es un tiempo para uno fortalece relaciones entre los creyentes, así como en las conferencias. Hay mensajes de enseñanza de la palabra, hay tiempo de comunión juntos, de compartir. Ha sido muy beneficioso ese trabajo en los lugares donde se ha realizado. Pues. Claro, lleva bastante organización y bastante planificación, pero tiene su fruto.